El nombre de la Suprema Corte de Justicia. Estudiantes se atrasan hasta 3 años por falta de clases presenciales. Finlandia, el país más feliz del año, en año de pandemia. Esta noche, con Ortega a las 10, el senador Gustavo Madero habla de la suspensión de la reforma eléctrica. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarle. Bueno, la novedad es que tembló en la Ciudad de México, se produjo un sismo a las 9 de la noche con 6 minutos. El sismo tuvo una magnitud de 5.7 grados Richter. En un principio el Sismológico Nacional había reportado una intensidad de 5.9, luego rectificó para decir que fue de 5.7. El epicentro se localizó a 60 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. La alerta sísmica sonó en todo el Valle de México, al principio advirtiendo que se trataba de un simulacro, luego nos dimos cuenta que se trataba de un temblor real, sismo de 5.7 grados en la escala de Richter. Saludamos a Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. ¿Cuál es el balance de lo ocurrido esta noche? Buenas noches. Bueno. Sí, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Guillermo Ortega. Preguntaba cuál es el balance de lo sucedido esta noche. A ver, hablando sobre el tema del sismo, efectivamente a las 9:06 se produjo el sismo. El epicentro fue en la Costa Chica, en San Marcos, Guerrero. Inicialmente la magnitud era 5.9 y posteriormente, tal como tú dijiste, el Sismológico Nacional rectificó, revisó la magnitud a 5.7. La aceleración con que llegó el sismo a la Ciudad de México fue sumamente bajo. Nosotros tenemos una forma de medición que fue de 4.19 GAL, que es imperceptible en la ciudad una medida como esa. Activamos todos los protocolos de revisión, primero con las alcaldías, te digo, para saber qué es lo que había pasado en cada una de ellas. No se reportó ningún tipo de daño y además nosotros activamos, te digo, los protocolos del plan de emergencia sísmica. La estructura piramidal que tenemos aplicó las acciones de comunicación y reportó, te digo, que no había tampoco afectaciones ni en las dependencias de cada uno de los miembros de este protocolo y realmente lo que podemos decirte es que hubo absoluto saldo blanco. Pues es una buena noticia, Miriam. Muchas gracias por este reporte. Muy buenas noches. No. Muchas gracias a ti. Adiós. Es Miriam Ursúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, en su cuenta de Twitter publicó: hasta el momento no se reportan daños. Advirtió que se iniciaba un sobrevuelo de los helicópteros de Cóndores para verificar la situación en la ciudad. Un poco más adelante informó en sobrevuelo de helicóptero Cóndor por parte del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y revisión de todas las secretarías, no se reportan daños en la Ciudad de México. El propio Omar García Harfuch reportó a través de su cuenta de Twitter, sin daños reportados. Continuamos pendientes, en tanto que también las autoridades de Guerrero reportaban lo sucedido en aquella entidad donde fue el epicentro del temblor. El gobernador Héctor Astudillo escribió: Protección Civil de Guerrero reporta intensidad de 5.9 en el sismo percibido en el estado. Pedimos a la población mantenerse al tanto de la información oficial y reportar cualquier emergencia al 911. El propio Astudillo reportó un poco después
Hemos entrado en contacto con los municipios, especialmente de la Costa Chica de Guerrero, región en la que se reporta el epicentro. Les pedimos a todos estar al pendiente de cualquier réplica que se pudiera presentar. Luego escribió: después de una primera revisión, hasta este momento no se reportan daños en el estado. Eso lo informó Héctor Astudillo. Entiendo que tenemos un reporte desde la Dirección de Protección Civil en el estado de Guerrero para conocer de qué se trató lo sucedido esta noche, aunque la verdad tenemos que decir que hay afortunadamente saldo blanco, que no pasó realmente nada en el país. Como ocurre siempre cuando suena la alerta sísmica y cuando se avecina un temblor en una ciudad herida por terremotos como es la Ciudad de México, surge irremediablemente el temor y el nerviosismo entre las personas a la espera de que se produzca el temblor y sin saber a ciencia cierta de qué magnitud será y cuántas afectaciones podrá generar. Concretamente nosotros en El Financiero activamos el protocolo indicado en las instalaciones, afortunadamente sin consecuencias, y como le digo, la verdad es que no pasó afortunadamente nada más allá del susto. En algunos lugares se sintió más que en otros, hablando de la capital del país. En el estado de Guerrero se sintió de forma más intensa porque ahí fue el epicentro, pero podemos decir esta noche que puede estar usted tranquilo porque en realidad tenemos un saldo blanco. Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero, está en la línea telefónica. Gobernador, te saluda Guillermo Ortega, te agradezco mucho que estés con nosotros esta noche para comentarnos cómo están las cosas en la entidad después del temblor. Buenas noches. Hola Guillermo, te saludo desde Acapulco, aquí estoy en Acapulco. Pues fíjate que se sintió el temblor medio fuertecito. Sí. Afortunadamente, aun cuando diríamos que el epicentro fue en un lugar muy cercano a Acapulco, como a 50 kilómetros, en un municipio cercano a San Marcos, no tenemos reportes de ninguna afectación en algo material, ni tampoco a alguna persona que haya salido afectada. Pues lo de siempre, ¿no? Hay fin de semana, hay personas hospedadas en hoteles de varios pisos, pues bajan muy rápido, la gente se va a las calles, pero no tenemos absolutamente nada que poder mencionar afortunadamente que haya causado un daño. Ya hubo una réplica, la información que estoy teniendo aquí es que ya hubo una réplica. Yo creo que hay que estar muy atentos para las réplicas. Entiendo que también se sintió en la Ciudad de México. Aquí en Guerrero yo creo que el lugar en donde se sintió más fuerte fue en Acapulco, pero insisto, hasta ahorita no tenemos ningún reporte de alguna cuestión material o alguna afectación a alguna persona aquí en el estado. Ya hay el reporte de una réplica, tú mismo lo comunicaste a través de tu cuenta de Twitter. Esa réplica fue de magnitud 4.1, también sintiéndose en las costas de Guerrero. En la Costa Chica especialmente la sensación por el temblor fue más grande, pero tú mismo escribías en Twitter que el reporte desde la Costa Chica es sin novedad también, gobernador. Así es, no tenemos novedad más que el susto, pero yo creo que hay que estar muy pendientes. Este asunto de las réplicas pues siempre generan mucho nerviosismo, pero pues lo que te puedo decir es que en Acapulco todo está bien. Tengo también reporte del evento del tenis, sin problema, afortunadamente. Ahí hay alrededor de 3,000 personas, 2,500 personas, 3,000 sentadas. El reporte es que todo está normal. De acuerdo. Agradezco mucho que nos hayas regalado esta llamada para poder poner a la audiencia al tanto de lo que ocurre, donde fue el epicentro del temblor de esta noche. Gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, te agradezco mucho tu presencia. Muchas gracias, Guillermo. Gusto en saludarte y estamos pendientes. Hasta pronto, gobernador. Gracias, buenas noches. Bueno, saldo blanco respecto del temblor, eso es lo que le podemos decir. Ya sabemos lo que genera un movimiento sísmico, ya lo saben en las costas de Guerrero, lo conocen en las costas de Oaxaca y lo sabemos en la capital del país. Afortunadamente, más allá de algunas escenas de nerviosismo,
más allá de los temores naturales frente a un temblor que se avecina, no pasó nada, afortunadamente, con este temblor. Vamos a otros temas. Quedó suspendida de manera definitiva la reforma a la ley eléctrica del presidente López Obrador. Un juez consideró que afecta a quienes participan en el mercado eléctrico, además de que atenta contra el medio ambiente. Le tengo el reporte con Alberto García Zarubi. El juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió 3 primeras suspensiones definitivas en contra de la reforma a la ley eléctrica aprobada por el Congreso. En su resolución, el juez consideró que la reforma representa serias afectaciones económicas en el mercado eléctrico en todos los sectores que participan en el área, como son competidores, generadores y consumidores. Alertó que esta ley produce daños al medio ambiente al permitir la emisión de gases efecto invernadero que podrían resultar irremediables. Estos amparos son de aplicación general y paralizan de manera definitiva la entrada en vigor de la reforma. El presidente aseguró hoy que su gobierno defenderá la ley eléctrica hasta sus últimas consecuencias. Para que declaren inconstitucional la ley, necesitarían tener mayoría absoluta o 2/3 partes de los votos de los ministros de la Corte. Con 4 ministros que digan no, ya con eso no podrían declarar inconstitucional. La suspensión definitiva se dictó en medio de acusaciones del presidente al juez Gómez Fierro de protección a grandes capitales. El pasado 2 de marzo, el Congreso aprobó la reforma a la ley eléctrica con una aplastante mayoría de Morena. 2 días después, el juez federal especializado en competencia económica concedió 2 amparos que detuvo la aplicación de la nueva ley. El presidente reaccionó, acusando al juzgador de estar al servicio de los grandes capitales que han saqueado al país, por lo que solicitó al Consejo de la Judicatura investigar al juez Gómez Fierro. Solicito que el Consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio. El presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar, recibió la petición, pero advirtió que los jueces actúan conforme a la autonomía judicial. Mientras la investigación corre, el juez Gómez Fierro ya detuvo definitivamente la ley hasta que los amparos sean resueltos y seguramente el caso llegue hasta la Corte. Con Ortega a las 10, Alberto García Zarubi. En un comunicado, Morena fijó su postura sobre la resolución contra la reforma eléctrica. Condena que el Poder Judicial no defienda los intereses del pueblo de México y, por el contrario, proteja los negocios de lo que califica como una minoría rapaz. Señala que la derecha se sigue oponiendo a que avance la transformación del país y la acusa de querer frenar una reforma que acaba con las privatizaciones de los gobiernos del PRI y el PAN. Según Morena, la reforma eléctrica fortalece la soberanía y seguridad energética del país, además de que abre el camino para que la Comisión Federal de Electricidad vuelva a ser palanca del desarrollo económico. El PAN también se pronunció al respecto, expresó satisfacción por la resolución del juez y aprovechó para alertar contra el autoritarismo con el que se conduce López Obrador. La información con Verónica Macías. Senadores del PAN festejaron que jueces federales hayan resistido las presiones del presidente Andrés Manuel López Obrador y celebraron la suspensión definitiva otorgada contra la reforma a la ley de la industria eléctrica. Yo tenía miedo, tengo que confesar que tenía miedo de que hubiera habido algún efecto de la presión del presidente sobre el juez. Sobre el amago que hizo el presidente a empresas que se ampararon contra la reforma, como Walmart o Bimbo, afirmaron que ello es muestra del autoritarismo con el que se conduce el titular del Ejecutivo. Lo único que demuestra y confirma es el talante autoritario, en donde si no se cumple lo que yo creo que debe de hacerse, pareciera que todos están contra mí y empiezo a justificar a todos. Me parece absolutamente fuera de lugar. Vimos la amenaza de un presidente no solo caprichoso, sino autoritario, que cuando
la ley no le favorece a MAGA. A MAGA primero contra quien resuelve por derecho en su contra, y después a MAGA con cambiar la ley y después con cambiar la Constitución. Y lo peor es que lo está haciendo con proyectos revestidos de un populismo nacionalista, pero en realidad es un proyecto suicida para el país. Afirmaron que el PAN trabajará para que la discusión sobre el tema eléctrico sea abierto y se generen consensos sociales. Con Ortega a las 10, Verónica Macías. Los senadores panistas informaron que la próxima semana presentarán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica. Lo harán ante la Suprema Corte de Justicia. Señalaron que tienen como plazo hasta el 5 de abril. Los legisladores advirtieron que darán la batalla legal para defender el derecho de los mexicanos a la salud, al medio ambiente y a una energía barata y limpia. El presidente López Obrador criticó a empresas que se ampararon contra su reforma eléctrica y mencionó a algunas por su nombre. Volvió a advertir que podría presentar una iniciativa de reforma constitucional. Sugirió el presidente, en lo que parece una nueva ocurrencia, hasta el cambio de nombre de la Suprema Corte de Justicia. Arturo Cerda tiene la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Bimbo, Walmart y Oxxo, a pesar de que reconoció que invirtieron en empresas generadoras de energía limpia bajo la legislación aprobada en el anterior sexenio. Este amparo del Bimbo y de Walmart es un descaro ya. Ofrezco disculpa a las dos empresas por estarlo exponiendo, por darlo a conocer, pero ¿cómo van a acudir al amparo para seguir manteniendo subsidios? Les debería dar vergüenza. Para López Obrador, es injusto que quienes tienen empresas generadoras de energía paguen la luz más barata que los usuarios en general. No permitir que haya estos privilegios en beneficio de corporaciones económicas nacionales o extranjeras. El presidente insistió en que si los fallos del Poder Judicial resultan contra su reforma, promoverá cambiar la Constitución. Sí, se declara inconstitucional porque dominan los intereses de los grupos empresariales. Si los jueces, magistrados, ministros no actúan con justicia, que habría que quitarle hasta el nombre a la Suprema Corte de Justicia y ponerle Suprema Corte del Derecho o algo así. Pero si se declara inconstitucional la ley eléctrica, que es para beneficio del pueblo, pues entonces tendría yo que acudir a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dejar la Constitución como estaba cuando el presidente López Mateos. Con Ortega a las 10, Arturo Cerda Díaz. Oxxo le respondió al presidente. En un comunicado señala que el 70% de sus tiendas en el país son abastecidas por fuentes renovables de energía. Destaca que siempre actúa con apego a la legalidad. Explica que el suministro de energía renovable con que cuenta nunca ha sido en perjuicio del Estado mexicano, ya que sus contratos son legales y son legítimos. Oxxo destaca que en promedio cada tienda conectada a un parque eólico paga 14,000 pesos al mes por la energía. Subraya que por todos los servicios que recibe de la Comisión Federal de Electricidad, Oxxo le pagó el año pasado 1,576 millones de pesos a CFE. La sección instructora de la Cámara de Diputados realizó la primera audiencia pública en el juicio de desafuero en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que el gobernador reportó en 2019 ingresos anuales por 47.6 millones de pesos. Esta cantidad representa el 33% de los ingresos patrimoniales detectados por la Unidad de Inteligencia Financiera, que ascendieron a 142 millones de pesos. Además, la unidad detectó la compra-venta de inmuebles en México y los Estados Unidos a través de diversas empresas, algunas asociadas al cártel de Sinaloa. La Unidad de Inteligencia Financiera, insisto, la anterior administración, había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para efecto de lavar dinero. Eso no quiere decir que el cártel de Sinaloa esté relacionado con el señor Francisco N. Lo que quiere decir es que las empresas que fueron utilizadas y con las que tiene transacción financiera, las dos empresas que terminaron enviando dinero a la SOFOM, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado. El gobernador de Tamaulipas fijó su postura sobre esta audiencia. Francisco García Cabeza de Vaca denunció que Santiago Nieto dio a conocer información que no tiene que ver con el caso y dijo que se seguirá defendiendo. La presentación del titular de la UIF, extralimitándose de sus atribuciones, comprueba de nueva cuenta que todo esto se trata de una embestida política con fines electorales y a un linchamiento mediático para distraer la atención de los graves problemas que hoy en día se tienen en nuestro país. La realización de esta audiencia pública vulneró los derechos humanos a la presunción de inocencia y a la privacidad, debido a que se formularon especulaciones sin sustento y se difundió información imprecisa y descontextualizada sobre mi patrimonio y el de terceros. Esta noche le pregunto, a partir de los primeros mensajes que ya recibo de usted, ¿cómo le fue de temblor? En un principio sonó la alerta sísmica advirtiendo que se trataba de un simulacro y no, resulta que en efecto se trataba de un temblor que ocurrió unos segundos después. Temblor de 5.7 grados en la escala de Richter, temblor que afortunadamente nos reporta un saldo blanco. Seguiremos desde luego informando cuando tengamos mayores detalles, pero le pregunto esta noche a través de las redes sociales del Financiero cómo le fue de temblor. Más adelante, el triple tropezón de Joe Biden al abordar el avión presidencial y enseguida el canciller Marcelo Ebrard detalla el acuerdo con los Estados Unidos para enviar vacunas a México. Bueno, ya tengo algunos comentarios de ustedes a través de las redes sociales del Financiero sobre el tema del temblor. Laurelena Cerda Díaz dice: desde hace mucho tiempo ya se había reportado que muchas alarmas no sirven y no hacen nada por arreglarlas. Melina Bojorquez Cortés dice: no sonó la alerta. Gaby Ma dice: sonó y las aplicaciones advirtieron de uno fuerte y no se sintió. Casi nos da un infarto. Armando R. dice: este señor se refiere a los hechos como si fuera un juego. Me imagino que, no sé, se refiere quizá a lo que daba como testimonio el gobernador de Guerrero. Elsa Martínez, en Álvaro Obregón, cerca de la delegación, no sonó la alarma. Lili Marlene Neufeld se refiere a otro tema, dice: AMLO siempre viendo el pasado y nunca el futuro. Esta es opinión sobre otros temas.
Vamos a seguir comentando lo que nos digan ustedes en relación con este tema del temblor de hoy en la siguiente interactuación. Vamos a platicar con Tomás Hernández, alcalde de San Marcos Guerrero. Ahí fue el epicentro de este temblor que ocurrió a las 9 de la noche con 6 minutos y que tuvo una magnitud de 5.7 en la escala de Richter. Tomás Hernández, muy buenas noches. Entiendo que están realizando un recorrido para determinar el alcance del temblor en el municipio. Buenas noches, soy Guillermo Ortega. Gracias, Guillermo. Gracias por la oportunidad. Al contrario, gracias. Bueno, pues de entrada te diré que hay datos como que distintos. Nos ubican en algunos casos como el epicentro, en otros nos dan, sí fue fuerte, déjame decirte, y pareciera ser que así fue aquí el epicentro. Sin embargo, que los mayores datos que tengo es que fue a 60 kilómetros de San Marcos, al sureste, es decir, hacia el fondo de la Costa Chica, a la altura de Ayutla. Entonces, pero finalmente sí, debo decirte que aquí se sintió muy fuerte y eso nos ha mantenido en estos minutos, en un monitoreo que estamos haciendo ya en la zona aquí poblada en mayor cantidad, que es la cabecera municipal, San Marcos, donde tenemos más de 20,000 habitantes. Aquí afortunadamente hasta este momento no tenemos mayores contratiempos. Me han reportado de algunas comunidades, sí, algunas viviendas lastimadas, cuarteadas, pero bueno, pues está haciéndose recuento a través de los comisarios municipales que tenemos en cada pueblo, ¿no? Sí, eso es lo que entendemos, que hay ciertas cuarteaduras en casas, daños en algunas viviendas. Afortunadamente, el saldo respecto a la integridad de las personas es blanco, pero sí, desde luego hay que determinar hasta dónde pudieron llegar los daños, y eso es lo que están haciendo ahora, ¿no? En efecto, afortunadamente, repito, hasta esta hora no tengo ningún reporte de alguna afectación personal, de algún ciudadano, ¿no? Sí de viviendas, hay que hacer el recuento general, obviamente nos va a llevar lo que resta de la noche y mañana para tener certeza exactamente dónde, en qué comunidad y cuántas viviendas pudieron haber resultado afectadas, ¿no? Estaremos muy pendientes. Tomás Hernández, alcalde de San Marcos Guerrero, gracias por estar con nosotros. Estoy para servirles. Hasta pronto. Buenas noches. Desde luego estaremos dando toda la información que vaya surgiendo sobre el tema. Sí, en la Ciudad de México no hay reportes de daños, ni mucho menos, pero en donde fue el epicentro, sí los hubo. Ya estaremos reportando. Hoy se dieron a conocer detalles del acuerdo por el que Estados Unidos enviará vacunas anticovid a México. El canciller Marcelo Ebrard informó que el lote es de 2.7 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, las cuales llegarán la próxima semana a nuestro país. Acordamos que se permitiera a AstraZeneca de Estados Unidos enviar a México 2.7 millones de dosis que llegarán la próxima semana a nuestro país y que permitirán, como ya dije, aplicar esa segunda dosis y seguir adelante con el plan de vacunación. Por tercer día, adultos mayores completaron su esquema de vacunación en las alcaldías Xochimilco, Tláhuac e Iztacalco de la Ciudad de México. En los 5 macromódulos de vacunación fueron aplicadas más de 35,000 dosis. La vacunación también avanza en Venustiano Carranza. Hasta hoy ya fue aplicado el 30% de las vacunas en esa alcaldía. Los adultos mayores de Nezahualcóyotl, Estado de México, recibieron hoy su primera vacuna. Sin bajar de su auto, se vacunaron en la FES Aragón de la UNAM y en la Deportiva Municipal.
También hubo vacunación en otros puntos del municipio, pero a pie. En Neza, cerca de 5,000 adultos mayores recibieron sus vacunas. Vamos a las cifras de la pandemia. En las últimas 24 horas se registraron en México casi 6,000 nuevos contagios y 613 muertes por COVID. En total van más de 2,187,000 casos acumulados y poco más de 197,000 muertes por la enfermedad. Por sexta semana consecutiva, la Ciudad de México seguirá en semáforo naranja. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que no es momento de relajar medidas, pues se busca evitar una tercera ola de contagios. Además, el gobierno de la capital anunció el lanzamiento de la campaña El COVID no toma vacaciones, para exhortar a la población a seguir cuidándose durante la Semana Santa. Nadie quiere que ocurra una tercera ola, nadie. No, por supuesto, hoy estamos a 3,000 y pico, ¿cuánto es exactamente? 4,000. 4,000 hospitalizados, tenemos capacidad para más de 11,000 hospitalizados en la zona metropolitana del Valle de México, pero nadie queremos una tercera ola de COVID. Entonces tiene que ir avanzando la vacunación y tenemos que seguir protegiéndonos. Enseguida, entrevista con el senador Gustavo Madero sobre los ataques de López Obrador al Poder Judicial. Bueno, esta noche, como hemos reportado, a las 9:06 hubo un temblor. La alerta sísmica sonó, refiriendo que sería un simulacro y no. En realidad fue un temblor de 5.7 en la escala de Richter. Desde luego, en una ciudad como la Ciudad de México, tan herida, tan lastimada por terremotos, hubo escenas de nerviosismo y de temor. Ustedes me están dando sus opiniones a través de las redes sociales del Financiero. Laura Elena Cerda Díaz dice, no se sintió, fue más bien el susto. José Cruz Pérez López dice, todo en orden, solo es estar alerta por la alerta, dice José Cruz Pérez López. Ángel Telles Girón dice, muy bien, aquí seguimos trabajando. Sin novedad respecto al temblor. Es lo que ustedes me están diciendo a través de las redes sociales del Financiero. Hoy les pregunté cómo les fue de temblor y nos pueden comentar no solo desde la Ciudad de México, sino desde cualquier parte del país, cuál fue su experiencia en torno al temblor de 5.7 grados de magnitud Richter que se sintió en algunas partes del país, particularmente en las costas de Guerrero, donde fue el epicentro, y en la capital de la República Mexicana. Seguimos interactuando. Esta noche en voz alta, Macario Esquetino. Buenas noches. Buenas noches, ya tenemos la información de qué pasó con la economía mexicana en 2020, más allá del PIB. Como usted sabe, esta medición incluye todo el valor agregado que se produce en México y tuvo una caída de 8,5%, pero esto no representa el bienestar de las familias. Ahí en el consumo la caída fue del 10%.
Esto significa que en promedio los mexicanos que vivían con 10 pesos en 2019 vivieron con 9 pesos en 2020. No se distribuye igual el golpe. Hay algunas familias que tuvieron que reducir su consumo a la mitad y otros pues han seguido en buenas condiciones y por eso nos han anunciado ya desde la CEPAL que tengamos mucha atención con la pobreza porque las cosas no se ven bien. El otro indicador que se publica hoy también es la inversión y ahí la caída es del 18%. Y si nada más vemos la inversión privada es del 20%. Y esto es importantísimo porque de la inversión depende el crecimiento de hoy y el crecimiento de mañana. Si no logramos que la inversión se recupere, no habrá forma que la economía mexicana crezca. El gobierno no parece entender esto y continúa su cruzada atacando a los inversionistas. Así nos va a ir. Le platicaba al inicio del programa que hoy el juez Juan Pablo Gómez Fierro suspendió de manera definitiva la reforma eléctrica. Hoy me estuvieron preguntando a lo largo del día cuáles son los efectos de esta decisión tomada por el juez. Bueno, los efectos son que la ley no entrará en vigor, quedan suspendidos los cambios que se hicieron a la ley de la industria eléctrica por iniciativa del presidente López Obrador, aprobados por el Congreso, hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo en definitiva, de tal manera que no entrará en vigor la nueva ley de la industria eléctrica aprobada por el Congreso. El juzgador que decidió así es Juan Pablo Gómez Fierro, del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica. Ya ha habido ecos de esto a lo largo del día, le platicaba también cuál fue la postura de Morena respecto a este tema y también cuál fue la postura del Partido Acción Nacional, que fue hecha pública a través de la participación de algunos senadores panistas. Esta noche le agradezco al senador Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Economía en la Cámara de Senadores, que nos acompañe para platicar acerca de esto. Gustavo, me da mucho gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a todo el auditorio. La verdad, muy preocupados por lo que está sucediendo en esta materia, Guillermo. Me imagino, y quisiera que compartieras con la audiencia tus opiniones acerca de lo que ha pasado en los últimos días sobre este asunto. Mira, yo creo que lo más destacable es una insistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador de modificar a como dé lugar una legislación que contraviene la Constitución. La Constitución a ti y a mí y a todos los mexicanos nos garantiza el derecho a tener un medio ambiente sano y la ley que ellos aprobaron en la iniciativa que él envió contaminaba el ambiente porque privilegiaba a las energías contaminantes basadas en combustibles, que son las que tiene la Comisión Federal de Electricidad. La Constitución también garantiza que no hay posibilidad de modificar retroactivamente las condiciones de contratos en perjuicio de persona alguna, y la ley que aprobó el Congreso con mayoría de Morena, de la iniciativa que mandó el presidente López Obrador, modificaba retroactivamente los contratos que ya tenían las empresas privadas que abastecían el sistema eléctrico con energía renovable en su perjuicio. La Constitución te protege para que los tratados internacionales se garantice la certidumbre jurídica, y esta reforma, esta ley que aprobó Morena, esta iniciativa que envió el presidente de la República, modificaba esta certidumbre jurídica. Entonces, por todas estas razones, lo dijimos, nos vemos en la Corte porque sabíamos que iba a ser inconstitucional, y efectivamente primero hubo una suspensión provisional y ahora ya la suspensión definitiva. Ya se dieron cuenta, el presidente de la República ya advirtió que lo que aprobaron es anticonstitucional y ahora amenaza, en muchos sentidos, amenaza a los jueces de que si siguen
declarando inconstitucional su reforma, pues los va a considerar como traidores, como gente que defiende el derecho pero no la justicia en México, y que va a reformar la Constitución con una mayoría que aún no tiene, pero que vería cómo obtenerla de manera forzada. Estamos viviendo, Guillermo, un momento muy delicado donde un presidente no se contiene y decide ir con todo para doblegar al Poder Judicial, para que juzgue y defina a su favor la dictaminación de estos amparos, pero es una batalla que apenas empieza, Guillermo. Déjame decirte que la lluvia de amparos apenas empieza. Esta ley se acaba de publicar el 18 de marzo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, y la suspensión acaba de entrar en vigor, pero vienen muchos amparos de empresas privadas. Incluso en el Senado nosotros estamos preparando una acción de inconstitucionalidad. Es una batalla legal que apenas comienza, Guillermo. Sí, te iba a preguntar justamente sobre eso. Desde antes de que fuera aprobada la reforma en los términos en que ocurrió, advertían un grupo de senadores, no solo del PAN, sino también de otros partidos de este denominado grupo de contención, que acudirían a la Corte para emprender una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuándo ocurrirá esto? Entendía yo que tienen plazo hasta el 5 de abril para hacerlo. ¿Cuándo ocurrirá y cuál será el planteamiento? Bueno, nosotros la vamos a presentar antes del 5 de abril, como tú lo mencionas, para estar en tiempo antes de los 30 días después de la entrada en vigor, poderla presentar. Ya estamos muy avanzados, es el bloque opositor, de donde estamos 50 senadoras y senadores del PAN, del PRI, del PRD, de Movimiento Ciudadano y el senador independiente. Entre todos conformamos un conjunto de 50. Déjame decirte que la acción de inconstitucionalidad necesita ser firmada por una tercera parte del Senado, quiere decir con más de 43 senadoras y senadores. Entonces tenemos las firmas suficientes para poder presentar esta acción de inconstitucionalidad, que se sumará a todos los amparos que presentarán los particulares en este sentido, y que no tenemos la menor duda de que va a ganarse estos instrumentos que estamos presentando, porque viola en todos sentidos la Constitución. Entonces el presidente ya lo vio, ya se dio cuenta, y ahora nos amenaza con que va a enviar una reforma constitucional para que desde allí quede muy claro la prioridad que se le quiere dar a estatizar la energía eléctrica en México. ¿Qué quiere decir? Quitarle a los privados la oportunidad de participar, aunque tengan energía más barata y menos contaminante. En primera instancia, darle la prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, aunque tenga energía más cara y más contaminante. Este cambio es el que quiere hacer por la vía constitucional, supuestamente para defender al país en contra de la privatización. Es un engaño, es como muchos engaños que está haciendo el presidente, tratando de estigmatizar lo privado y haciéndolo ver como es algo corrupto y costoso para la nación. Es todo lo contrario. Lo que es costoso es la energía que produce la Comisión Federal de Electricidad, que tiene plantas viejas y que consumen combustible y que salen más del doble la energía que producen las energías de la CFE que las que producen las plantas generadoras de energía solar y eólica. No sé, tú tienes una amplia experiencia parlamentaria, Gustavo. ¿Hay espacio para una reforma constitucional? ¿El presidente tiene realmente los votos que necesita para emprender una reforma constitucional como la que dice que emprenderá? Le faltan 9 votos en la Cámara de Senadores. Tiene los votos suficientes en la Cámara de Diputados. Nos preocupa que utilice amagos, formas de presión para doblegar a 9 senadoras y senadores de nuestro bloque opositor,
para hacerlos votar junto con la mayoría oficial. Eso sería muy preocupante, que llegáramos a ese nivel donde salen expedientes de acusaciones de corrupción o amenazas de amagos para poder sentar y doblegar a senadoras y senadores que voten en el sentido que el presidente quiere. Hoy no tiene esos votos, le faltan 9, nosotros tenemos 50 dentro del bloque opositor, pero lo que él va a tratar de hacer es amagarlos y presionarlos por cualquier manera para generar esos 9 votos que le faltan. Si esto sucediera, Guillermo, estamos hablando ya de un presidente que utiliza todo para imponer su visión a la fuerza de manera autoritaria, de manera impositiva, de manera antidemocrática, y sería muy preocupante que avanzara en esa dirección. Bueno, por lo pronto la ley está detenida, está en los tiempos del Poder Judicial. Emprenderán ustedes la acción de inconstitucionalidad, eso se tomará el tiempo que se lleve, y falta que se resuelva el juicio de amparo con la suspensión definitiva que hoy otorgó el juez Juan Pablo Gómez Fierro, que por cierto no cedió a las presiones y mantuvo su decisión. Y bueno, ya después hablaremos de lo que siga una vez que el Poder Judicial tome sus decisiones. Gustavo, te agradezco mucho tu participación en el programa, como siempre. Gracias, Guillermo. Un comentario nomás final, si me lo permites. Por favor. Una crítica que se le hace al juez es por qué hizo la suspensión general y no nada más para la empresa quejosa. Y el juez consideró precisamente que es para no darle un privilegio a una empresa. Es como un sistema donde hay competencia, y si a una empresa de un particular le das la suspensión, quiere decir que ella pudiera seguir vendiendo la energía a la Comisión Federal de Electricidad, pero las otras empresas privadas no, y generarías un privilegio, una desigualdad, una falta de competencia económica, y por eso fue el criterio. Porque esto lo ha utilizado el presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que no tenía el derecho, el juez, de otorgar la suspensión general de esta entrada en vigor de la ley, sino nada más la aplicación particular para el quejoso. No es así, y creo que tiene todo el derecho. Y ahora pues entraremos en esta nueva etapa. Sí creo, Guillermo, que va a ser un tema que va a escalar y que incluso creo que va a llegar hasta el proceso electoral como un tema de polarización y de crispación entre todos los mexicanos. Tristemente, estaremos viviendo momentos de mucha incertidumbre desde el punto de vista económico, jurídico y electoral. Pues sí, así es, pues ya para las elecciones no falta nada, poquito más de 2 meses, y ya estaremos ya en el punto crítico del proceso electoral. Seguiremos platicando. Gustavo Madero, senador de la República por el PAN, te agradezco mucho tu presencia en el programa, Gustavo. Gracias por la invitación. Saludos. Muy buenas noches. Hasta pronto. Bueno, pues es la opinión que nos da Gustavo Madero de la bancada del PAN. Esta noche le estoy preguntando cómo le fue de temblor. Espero sus comentarios a través de las redes sociales de El Financiero. Enseguida, Finlandia, el país más feliz del mundo en el año de la pandemia. Bueno, estoy recibiendo sus comentarios a través de las redes sociales del Financiero. Algunos tienen que ver con el temblor, otros más tienen que ver con este tema de la resolución tomada por el juez Juan Pablo Gómez Fierro sobre el tema de la ley de la industria eléctrica impulsada por el presidente y aprobada por el Congreso. Joel García Ramírez dice, excelente por el juez Fierro. Celia Gutiérrez Mendizábal, dice, es un héroe el juez, todo mi respeto y admiración a ese juzgador. Mario Perestello, mi reconocimiento al Poder Judicial por defender su autonomía y no permitir la intervención del Ejecutivo.
Eduardo Sotero, envía saludos al senador Madero y dice: la reforma constitucional es anticonstitucional, eso no debe proceder así, y se refiere a la cuarta transformación como la cuarta deformación. Rita Márquez dice: es nefasto lo que pretende hacer esta cuarta deformación. Alex Márquez dice: ¿cómo acreditaron el interés? Me imagino que se refiere al último comentario de Gustavo Madero respecto a que tomó una decisión general respecto de todas las empresas involucradas en el sector eléctrico. Y así la mayor parte de las personas que opinan del temblor dicen que solo fue un susto y que afortunadamente no pasó a mayores, aunque critican que la alerta sísmica no funcionó del todo bien, en algunos lugares incluso no se escuchó. Muchas gracias por su participación a través de las redes sociales del Financiero. Continuamos. Los alumnos de todos los niveles escolares en México siguen tomando clases a distancia. Ya tiene un año que se conectan a la televisión o su computadora para no dejar de estudiar. Según especialistas, los estudiantes se pueden atrasar hasta 3 años por no recibir clases presenciales. Alberto García Sarubi tiene la historia del día. El pasado 16 de marzo se cumplió un año del cierre de todas las escuelas en México ante el avance del coronavirus. Desde entonces, 25 millones y medio de alumnos de educación básica toman sus clases en casa y en línea o por televisión. Según la organización Mexicanos Primero, actualmente los niños padecen afectaciones que podrían dañar su desarrollo. Están registrados aumentos de depresión, de estrés tóxico, aumentos de violencia intrafamiliar muy graves, un pico de 23% según el último reporte. Según la organización civil que supervisa las políticas en educación, de permanecer las escuelas cerradas por más tiempo, se corre el peligro que 4.5 millones de alumnos abandonen la escuela porque no están recibiendo la atención necesaria y piensan que es inútil seguir pegados a una televisión o a una computadora. Además, aseguraron que está comprobado que de seguir sin clases en las escuelas, se dañará seriamente las competencias de los estudiantes. Es la pérdida de aprendizajes, una estimación que se hace con los referentes de la evaluación internacional PISA es que los estudiantes estarían perdiendo en México después de este ciclo escolar, es decir, concluyendo en junio, el equivalente a casi 3 años de escolaridad, justamente en sus competencias. Este viernes, las Secretarías de Educación Pública y Salud sostuvieron las primeras pláticas para definir el calendario de apertura de los planteles escolares, exclusivamente en aquellos estados donde tengan semáforo verde. Con Ortega a las 10, Alberto García Sarubi. La Secretaría de Educación Pública ya prepara el protocolo para el posible regreso a clases presenciales en los estados de Campeche y Chiapas. Será obligatorio que los estudiantes porten cubrebocas y que respeten la sana distancia. El regreso a los salones de clase será escalonado y la asistencia se hará por apellido, por lo que será un modelo híbrido de clases. Sky presenta con Ortega a las 10, los deportes. Acapulco Guerrero, el griego Stefanos Tsitsipas, sigue arrasando y haciendo valer su condición de favorito y pasó a las semifinales del Abierto Mexicano de tenis. Con Ortega a las 10, entrevistó en exclusiva al marchista mexicano Horacio Nava, quien se encuentra en Eslovaquia para la competencia atlética europea, Dudixa 50. Contento después de un largo periodo de no competir, todo esto relacionado con la pandemia, una prueba en donde, pues bueno, da puntos y te permite estar dentro del ranking mundial y pues eso asegurar un poquito más y acceder a
a Juegos Olímpicos. Nava, quien ocupa el puesto 22 del ranking mundial, entrenó en la Sierra Tarahumara, ubicada en Krill, Chihuahua, para mantenerse en forma. Soy de Chihuahua, la preparación del grueso de la preparación lo hicimos ahí en la ciudad en Chihuahua. Después la Sierra Tarahumara nos ha venido siempre muy bien. Yo creo que un buen escenario de entrenamiento, porque aquí el frío ahorita es muy similar, entonces creo que eso nos benefició. Nos contó de los retos que presenta la pandemia para llegar a este tipo de competencia y lograr el boleto para Tokio. Llevamos cerca de 4 pruebas, fueron 2 en México, previo para abordar, y ahorita llevamos 2 para competir, y el viernes nos hacen otra para ya estar listos para la competencia. Entonces, un protocolo de seguridad bastante estricto, creo que es lo correcto. Con la experiencia de 3 participaciones olímpicas, el marchista mexicano participará en la agotadora prueba de los 50 kilómetros, la cual dará inicio a las 12:30 am de este sábado, tiempo de México. Recuerde que esto y más puede disfrutarlo solo por Sky. Con información de José Rubio, con Ortega a las 10, Miguel Velázquez. Y vaya tropezón el que sufrió el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al abordar el Air Force One, el avión presidencial. No fue uno solo, fueron 2 y hasta 3 tropezones. Esto ocurrió mientras Biden abordaba, como dije, el avión presidencial. Carla Palomo, corresponsal de El Financiero Bloomberg, tiene la información. El presidente Joe Biden se encuentra al 100% tras tropezar 3 veces al subir las escaleras del Air Force One para iniciar un viaje a Georgia. Así lo afirmó Karine Jean-Pierre, subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, quien indicó que hacía bastante viento en la base de la Fuerza Aérea de Andrews en Maryland. Agregó que ella misma estuvo a punto de caer mientras subía los escalones. Las cámaras de televisión captaron el momento cuando Biden, de 78 años, tropezó con uno de los escalones y cuando se puso de pie volvió a perder el equilibrio y se cayó. Estas imágenes del mandatario estadounidense le han dado la vuelta al mundo y generado dudas sobre su salud. Biden y la vicepresidenta Kamala Harris viajaron a Atlanta para reunirse con estadounidenses de origen asiático, después que tiroteos dejaron 8 muertos en salones de masajes asiáticos de esa ciudad. La caída del presidente Biden se produce después que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, le deseó buena salud como respuesta a que el pasado miércoles le llamase asesino. Con Ortega a las 10, Carla Palomo, corresponsal en Nueva York. Bueno, eso es lo que tenemos respecto al presidente Biden. Muy desafortunados tropezones los que sufrió el presidente de los Estados Unidos. En medio de esta pandemia, ¿dónde considera usted que podría vivir más feliz? Bueno, de acuerdo con la Clasificación Mundial del Bienestar, Finlandia es el país donde la gente vive más feliz. Es la 4ª ocasión en la que ese país encabeza el ranking a nivel global. ¿Qué otros países forman parte de esta lista? Alemania está en el lugar 13, Canadá en el 14, Reino Unido en el 17, Estados Unidos en el 19, España en el 27. En el caso de Latinoamérica, Costa Rica ocupa el puesto 16, Uruguay el 31, Brasil el 35 y México está en el lugar 36 de este ranking mundial de felicidad. Un breve resumen de lo sucedido esta noche con el temblor. Sonó la alerta sísmica para reportar un temblor más bien dicho, a las 9 de la noche con 6 minutos. Primero se advirtió de un simulacro, luego sentimos levemente, pero sentimos el temblor que el sismológico reportó en primera instancia de magnitud 5.9 Richter y luego corrigió para decir que había sido de 5.7 en la escala de Richter. No hay reportes de daños mayores, ni hay reportes de daños en la integridad de las personas, ni en el estado de Guerrero, donde fue el epicentro, ni en la Ciudad de México, donde se sintió el temblor. Nos decía el alcalde de San Marcos, donde fue el epicentro, Tomás Hernández, que se está haciendo la revisión de espacios públicos y viviendas, porque hay algunas cuarteaduras y daños, porque ahí fue el epicentro. Hubo una réplica a las 22 de la noche
1:30. Fue un sismo de 4.6 registrado a 57 kilómetros al sureste de San Marcos, Guerrero. Es solo una réplica que tampoco provocó daños ni a las personas ni a las cosas. Y eso es lo que le puedo informar para cerrar el programa de hoy. Le agradezco su compañía esta noche y a lo largo de la semana. Le deseo un muy buen fin de semana y le invito para que nos acompañe también el próximo lunes en punto de las 10. No se duerma.